Buenos días a los que se están conectando. En breve vamos a empezar. Sí, hoy tengo una invitada muy especial. Es mi maestra de yoga, Rosmaría Tri, mi maestra desde hace 10 años. Es una mujer muy sabia, es una mujer inspiradora, es la maestra de los maestros y de los maestrazos. O sea, ella ha cultivado varias generaciones de los maestros de yoga, no únicamente los practicantes. Y antes de invitarla a este espacio, les quiero compartir que yo conocí a Rose hace 10 años y literalmente, como para muchas personas, el día que la conocí me ha cambiado mi vida también. Yo me acuerdo que acabo de tener a mi hija y ella era una bebé y yo estaba exhausta, estaba muy cansada, como todas las mamás en el momento cuando acabamos de tener nuestros bebés. Y yo necesitaba mi propio espacio. Yo necesitaba mi propio espacio y supe que Rose estaba organizando un retiro y entonces me fui al retiro de yoga con ella. Ahí fue donde la conocí. Y me acuerdo que al llegar al retiro yo decía, aquí tengo que hacer la práctica de yoga, soy practicante de yoga, no puedo rendirme, ¿no? O sea, me voy a exigir para hacer esta práctica de yoga. Y Rose me vio con tanta compasión, me enseñó a autocuidarme, a sentirme, a escucharme, qué es lo que necesitaba yo. No, yo me quedaba dormida en las prácticas y ella se acercaba, nunca me regañó, me pasaba mi cobijita y me decía, ¿por qué no te duermes una siesta? Era muy compasiva con ella. De ahí surgió este amor a mi cuerpo. Como a muchas personas que están aquí también van a estar de acuerdo conmigo que Rose transmite esta, esta sabiduría de amor y por eso la invité aquí. Buenos días, Rose. Hola, querida, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de tenerte como mi invitada muy especial y, y con mucho interés, ¿no? De que nos compartes tu historia de amor. ¿Cuál es tu historia de amor? Me quedé pensando mucho en cuál era mi historia de amor y sobre todo pensando en cómo conectarla también al tema del amor al cuerpo. Y me pareció muy lindo ahorita lo que decías, que una de las cosas que experimentaste en ese primer encuentro fue esta propuesta de que amarnos a nosotros mismos, hacer una práctica correcta con nosotros, que ver con cómo nos escuchamos, cómo escuchamos lo que sentimos y cómo hacemos caso a eso que sentimos. Es mucho más dirigida a esta pregunta constante que nos tenemos que hacer a nosotros y pensé en cuál para mí ha sido una historia de amor muy llamativa y creo que una de ellas fue cuando vi a mi hijo y a mi nuera que tuvieron un bebé que nació un poco antes de tiempo y que tuvo que estar ahí en cuidados especiales, en cuidados intensivos, y esa experiencia de verlos ahí, escogiendo entre estar muy presentes y entrar y estar ahí a pesar de que parecía que no podían hacer gran cosa más que aportar su propia presencia. Fue tan significativo el hecho de que ellos simplemente, parecía que era simplemente, estaban ahí con toda su presencia, con todo su interés, con toda su energía. Y eso fue lo que ya cambió por completo el proceso del bebé y salió mucho antes de lo que pensaban de terapia intensiva o cuidados intensivos, porque no era terapia. Y fue para otras parejas que estaban en esa misma situación un ejemplo de cómo la presencia es amor. Sí, no necesitamos hacer cosas a veces demasiado llamativas y no tienen que ser solo acción, sino el hecho de estar ahí con todo tu corazón, con toda tu escucha. Para mí fue una historia de amor que marcó muchísimo mi vida porque
me hizo también darme cuenta como ellos descubrieron que a veces no hay que hacer más que escuchar y estar presente y saber lo que se necesita. Y eso para mí es el amor que también nos enseña el yoga. Espero que vuelvan a conectarse. Perdón, me quedé sin internet. Hola, vamos a probar de nuevo. Listo, de nuevo aquí. Sí, lo siento, me tenía que correr por la casa para volver a conectarme. Bueno, culpemos a Mercurio retrógrado, que lo estará hasta el día 30. ¿No? ¿En serio? Yo no sabía. Eso es la razón. Rose, te quería volver como a preguntar, porque ahí es donde se nos cortó, ¿no? Nos Sí, platicaste de esta historia de amor. ¿Crees que la puedes volver a platicar? claro que sí. Te contaba que para mí fue una historia muy linda donde pude ver todo lo que yo creo, todo lo que yo pienso que tiene valor. Y para mí siempre he descrito al yoga más como el arte de ver, como el arte de estar presente, el arte de poder escuchar lo que se necesita en un momento para con toda tu presencia realmente actuar. Y esto lo vi muy vivo en una experiencia cuando el bebé de mi hijo y de mi nuera nació un poco prematuro y tuvo que estar en cuidados especiales unos días. Y claro, ellos tenían esta posibilidad de decir ahí queda el bebé y nos avisan los doctores cuando ya lo podamos ver y iremos un ratito en la noche o lo que tenga que ser, pero ellos escogieron estar ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Se los permitieron estar ahí todo el tiempo. Y eso fue tan significativo porque su presencia, su amor, su mirada, hizo que el proceso fuera más rápido, fuera mejor. Y ellos fueron un ejemplo para otras parejas que estaban en circunstancias idénticas, de alguna manera en una actitud más pasiva, ¿no? Como en esta actitud de, bueno, cuando los doctores me digan que yo puedo intervenir o puedo estar presente, lo haré. Mientras que ellos tomaron una actitud participativa. Entonces, para mí, esta es una historia de amor, porque creo que si hay algo que nos puede enseñar el yoga es a que el yoga es más cómo participamos nosotros en nuestra propia vida, cómo participamos a través de nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos amorosamente con nosotros mismos a través de la respiración. Sí, y otra cosa que yo quería preguntar, que nos estás hablando, enseñando muchísimo sobre esto en tus clases, esto de cómo, como esta empatía que tiene que empezar no desde ser empático con otras personas, en primer lugar ser empático, compasivo contigo mismo, verte con amor, cómo de ahí viene el amor y entender a las personas que te rodean, ¿no? Y este vínculo que falta de este amor nos lleva a crear un ambiente violento alrededor de nosotros. No sé si puedes platicar un poco sobre esto. Claro, yo creo que a veces tenemos confundido el concepto de amor, porque en cierta forma cuando hablas de amarte a ti mismo, siempre pensamos más en el concepto de ego, ¿no? Como desde un lugar externo, desde algo como me veo a mí y me considero maravilloso, me considero hermoso, y lo vemos como malo, ¿no? Es como que moralmente vemos eso mal. Pero en realidad el amor a uno mismo va más por el camino de si puedo entender qué me está sucediendo en cada instante, si puedo escuchar lo que siento, puedo responder a lo que siento, ¿no? Entonces, si yo cultivo esta posibilidad de a través de una práctica de yoga que para mí incluye siempre meditación, movimiento, respiración, lo que voy cultivando es el arte de saber qué siento. Sí, algo que hemos hablado en muchas clases de este concepto de interocepción. Solo si yo sé lo que siento, me puedo cuidar a mí mismo. Y si yo puedo saber lo que siento y me puedo cuidar a mí mismo y puedo regularme a mí mismo a lo largo del día, es que puedo hacer eso con los demás. ¿Sí? Solo cuando yo sé lo que siento,
puedo ver lo que sienten los demás y puedo actuar en relación a ello, ¿no? Puedo saber cuándo se requiere el silencio, cuándo se requiere la palabra, cuándo se requiere la acción. Y finalmente eso es yoga, ¿no? Yoga es el arte de viajar hacia una cualidad sádvica, a esa cualidad en la que hay ecuanimidad, que no quiere decir que la mantenemos todo el día, ni mucho menos, ¿no? Si no dejaría de ser sattva. Pero creo que en eso consiste fundamentalmente amarte a ti mismo, ¿no? Aprender a saber quién eres, qué sientes, ¿sí? ¿Cómo actúas? Y eso te da un poder enorme sobre ti mismo. Sí, ¿y qué significa palabra sentir, no? O sea, según nosotros, todos sentimos nuestras emociones, ¿no? Pero ¿cómo aprender realmente a sentirte? Claro, lo que pasa es que a veces lo que nos va pasando es que nos vamos volviendo un poco monotemáticos en nuestra manera de responder ante lo que sentimos, porque sí tenemos predisposiciones y la puedes ver incluso a los niños pequeños, ¿no? Puedes ver si tienes, yo que estoy ahorita conviviendo bastante con mis nietos, puedo ver cómo uno reacciona más a partir del enojo, el otro reacciona más a partir de la frustración y la tristeza, ¿no? Entonces, si tú desde pequeños puedes mostrarle a tus hijos, a tus nietos, a, en tu clase, a tus alumnos, cómo diferenciar emociones, cómo poder reconocer que tus emociones son variadas, que son diversas y que no tienes siempre que salir adelante con la misma respuesta, empiezas a hacer esta destilación de las emociones, ¿no? Eso es muy importante. Por eso en yoga se habla y en toda la medicina ayurvédica de raza, ¿no? Raza, como la emoción las emociones son razas. Y raza quiere decir sabor, quiere decir linfa, ¿sí? Quiere decir la esencia de la vida. Entonces, esta posibilidad de diferenciar lo que sentimos es un arte enorme. Es como tener un alfabeto más amplio de quiénes somos. Entonces, la invitación no únicamente es sentir los emociones, ¿no? Es conectarte con el mundo a través de todos los sentidos que nos fueron regalados, el sentido de olfato, de gusto, de la vista, del tacto. Eh, ¿Es esta conexión de la cual estás hablando? Totalmente. Yo recuerdo alguna vez en un libro que no me acuerdo en este momento cuál es, pero que hablaba que el yoga lo que te da es una posibilidad de salir del analfabetismo de movimiento, ¿sí? O sea, nosotros tendemos a movernos de una o dos maneras y ya todo nuestro hábito de movimiento se va volviendo muy monótono, empezamos a perderle el ritmo, empezamos a perder la gracia en el caminar, empezamos a perder nuestro potencial de expresarnos en múltiples direcciones. Y eso lo llevas a lo emocional. Realmente cuando tú realizas una práctica, no es nada más si logro o no logro posturas, sino es si logro entrar en las sensaciones de mi vida y enriquecer más y más mi capacidad de entenderme a mí mismo, ¿no? Y al entenderme a mí mismo voy a poder dar respuestas diversas, respuestas variadas, voy a tener mayor versatilidad, voy a tener un vocabulario más amplio de vida que, como tú estás diciendo, incluyo a todos los sentidos, porque nosotros en realidad estamos comiendo la vida, por llamarla de alguna manera, digiriendo la vida a través de los ojos, del oído, del olfato, del gusto, del tacto. Y lo importante es no perder eso, no olvidarnos que, como tú dijiste hace un momento, tenemos toda esa riqueza a nuestra disposición. Básicamente, lo que entiendo es también cuando aprendes a sentirte, aprendes también a saber qué es lo que estás digiriendo en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que te cayó bien? ¿Qué es lo que te hace bien?
o qué es lo que te hace mal. Porque muchas veces, como desde niños nos educan, no, eso es bueno para ti, ¿no? Y Sí, la idea, ¿no? Y no, como no escuchas, no te autoescuchas, no sabes realmente si es bueno o malo, simplemente lo estás haciendo, ¿no? Como un hábito. Pero en dado momento, el lenguaje del cuerpo del cual tú estás hablando, ¿no? Nos puede hacer a descubrir que es algo que no podemos digerir, es un hábito que no podemos digerir y nos hace daño. claro. Claro, y como tú dices, a veces tristemente todos lo hemos educado a lo mejor a nuestros hijos y lo vemos alrededor nuestro, podemos ver que tendemos a educar a la gente, a nuestros hijos, diciéndoles lo que deben de sentir y lo que no deben de sentir, o a veces invalidando lo que sienten, ¿no? Como tú dices, o sea, no llores, no llores, no te pasó nada, no te caíste, o sea, te caíste, pero no te pasó nada, ¿no? Y como que tú estás reduciendo en cierta manera lo que esa persona sintió, porque a lo mejor no solo sintió el dolor del golpe, sintió como la frustración de caerse, la vergüenza de caerse, qué sé yo, hay otras cosas en ese espectro de qué sentiste, ¿no? Entonces, ¿cómo nulificar lo que el otro siente? Y claro, no tenemos siempre desde pequeños un lenguaje amplio para poder expresar y reconocer sobre todo, como tú dices, no solo lo que siento, sino qué digiero de lo que siento y qué me indigesta de lo que siento y qué hacer con ello, ¿no? Ujú. Rose, ¿y cómo es que a través de la práctica de yoga aprendemos a amar nuestro cuerpo? Esa es una gran pregunta, Julia. Yo creo que lo más fundamental de este aprendizaje es que el maestro que está enseñando yoga no caiga también en el gran error de que su manera de comunicar, su lenguaje de clase, comprenda decirle al otro qué hacer, sino que vayas elaborando un lenguaje de enseñanza en el que más bien promueves la escucha en el otro. Promueves la posibilidad de que ante tus instrucciones o tus recomendaciones durante la clase, esa persona pueda referenciarse a sí misma con lo que está pasando en relación a lo que hace. ¿Sí? En lugar de que yo vaya a una gran velocidad diciendo, suban los brazos, bajen los brazos, señora, inclínense, ahora vayan para hablar. O sea, en realidad vamos más promoviendo un lenguaje en el que lleva tus brazos hacia arriba y siente o percibe qué está pasando en tu columna cuando ascienden tus brazos y cuando descienden tus brazos, qué cambia, cómo se modifica la curva de tu columna en un movimiento o en el otro, pero lo haces más como una pregunta, como una indagación, que como una autoridad tuya sobre el otro en relación al movimiento. Entonces, finalmente la enseñanza de yoga vuelve a este punto que decía yo al principio. Es cómo enseño a la persona o cómo le doy el espacio a la persona para que se escuche a sí misma, para que se conozca a sí misma, para que se reconozca a sí misma, ¿no? Y eso le da posibilidad al practicante cultivar este amor a su propio cuerpo. Totalmente, porque nosotros a veces la respiración, tengo que sacar el tema de la respiración, nos movemos y después nos acordamos que es buena idea respirar, ¿sí? Y en realidad yo he oído citar que las enseñanzas de Krishnamacharya decían lo siguiente: realmente las posturas están al servicio de la respiración y no a la inversa, porque la respiración es la fuerza de la vida. Y la fuerza de la vida no la quieres controlar, la quieres más bien que la fuerza de la vida te revele tu sentir, cómo te expresas. Entonces pones al servicio el movimiento de la fuerza vital. O sea, dejas que la fuerza vital sea la que te guíe. Y en ese momento empiezas a recordar de una manera
vivencial, palpable, que tú eres la vida. Que no es que estás en la vida, sino que tú eres la vida y la vida se está expresando en ti a partir de esta fuerza poderosa que habita en ti y que además es una fuerza que se está expresando por sí misma en cada momento y lo único que tú necesitas es reconocerla. O sea, si nos damos cuenta de la respiración, respiramos completamente diferente cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos entusiasmados, cuando estamos enamorados, hablando de este mes del amor, el suspiro, la plenitud de la respiración, cuando nos sentimos violentados, se contrae, se restringe. Pero empezar a poder ver eso y sentirlo y reconocerlo es darle más poder a la vida que eres. Y para mí esa es la enseñanza de yoga. Está increíble lo que estás diciendo, ¿no? Y también me hace entender un poco qué pasa que cuando al vez de escuchar esta fuerza, ¿no? La estamos como sobreusando, ¿no? La estamos explotando, ¿no? Queremos sacar de esta fuerza todo, usarla todo, ¿no? Dejar sin fondo, nos quedamos sin recursos, básicamente nos quedamos sin recursos. Y después, en dado momento, como yo en aquel momento en el retiro, que estaba exhausta y mi cuerpo necesitaba descansar porque acababa de tener a mi hija, y yo necesitaba este cuidado, ¿no? Sin embargo, contaba con lo que puedo usar más esta fuerza. Y no había recurso ahí. Es un poco esto lo que sucede, ¿verdad? Claro, lo que sucede es que, primero que nada, somos una cultura muy seducida por el hacer. Pensamos que solo tenemos valía cuando hacemos. ¿Sí? Cuando nuestra actitud es más pasiva o más de escucha o más de atención, no sentimos que somos tan importantes. Entonces también en yoga nos ha pasado que consideramos que de lo que se trata es de hacer muchísimo, independientemente de lo que estemos sintiendo cada día. Y nos olvidamos que así como la vida va cambiando y es una constante transformación, nosotros como seres humanos no somos el mismo todos los días, ¿no? Si tú ves un amanecer, por ejemplo, o un atardecer, no hay uno idéntico al otro. No hay uno idéntico al otro. Y es la vida expresándose, ¿no? Y en realidad tu día a día tampoco es idéntico. Pero nosotros tendemos a imponer la idea de que estamos viviendo la misma vida todos los días y que está sucediendo lo mismo todos los días. En lugar de reconocer cómo hoy es diferente a ayer, cómo hoy me siento distinto a ayer. Entonces, en ese momento, tu práctica se convierte más en un territorio de autorreconocimiento, de honrarte a ti mismo. O sea, la práctica debe de ser eso. Debe de ser una posibilidad de poder decir cómo estoy hoy, qué siento hoy, qué hago con la riqueza de la vida como hoy se está expresando en mí. Y esa riqueza, como tú estás diciendo, a veces te está pidiendo la serenidad, el descanso, a veces la intensidad. O sea, no quiere decir que la intensidad no es buena, también lo es, ¿no? O sea, la energía de rayas también la necesitamos para estar presente. Pero no siempre queremos una energía rayásica, ¿no? No siempre queremos vivir con el fuego encendido quemándonos, ¿no? También el fuego es valiosísimo y es un simbolismo de yoga importante, una metáfora importante, pero el fuego hay que cultivarlo, hay que atenderlo, ¿no? Para que primero sí se encienda, pero que no se salga de control, y al atenderlo también está implicando que no lo dejes apagarse, ¿no? Entonces es un simbolismo de lo que somos. Somos ese fuego, esa fuerza vital, ese Agni que quieres mantener prendido en el lugar correcto, en la intensidad correcta, regulándolo constantemente y no creyendo que todos los días eres la misma persona. Qué aburrido, ¿no? Definitivamente estoy de acuerdo contigo.
Y definitivamente siento que yoga tiene tanto conocimiento, tiene tanta sabiduría para enseñarnos esto. Más que enseñarnos esto, es recuperar esta sabiduría que ya tenemos impregnada desde el nacimiento, desde el momento de nacimiento en nuestro cuerpo. Rose, y otra pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál de todas las amores, de todas las expresiones de amores posibles que existen en la vida, es ahora la más importante para ti en este momento? ¿Sabores? Amores, de Ah, los amores. amores. El amor Ya yo más dije importante. sabores, ¿por qué no? Todos los sabores me gustan. La verdad, todos, la verdad, todos. Valoro muchísimo el amor de mi pareja, porque estoy convencida que finalmente la vida hacia la última etapa de tu existencia es tan importante que la valores, que la veas con gusto, con alegría, con gozo, que de ninguna manera percibas que terminaste ya de hacer las cosas. Y al contrario, creo que en la medida en que he visto crecer a mis hijos, empezar a mis nietos verse expresarse, valoro cada día más y más el tiempo y el espacio que tengo con Carlos y el encuentro para reinventarnos constantemente, en continuar viviendo la vida con entusiasmo, primero que nada, con ilusión, renovándonos, encontrando cosas nuevas, aún en estos momentos de pandemia que parecería que todos los días son iguales, pues no es cierto, ¿no? O sea, tú puedes hacer de cada uno de estos días distintos si decides cocinar algo, si decides preparar las cosas de una manera distinta, si pones música, si sales a caminar. Entonces, valoro a mi pareja, la valoro mucho, valoro mi vida con Carlos más que nunca. Ujú. Muchas gracias por compartirnos esto, Rose. Y te quiero preguntar, yo sé que tú eres como una enciclopedia, una mujer enciclopedia, una escucha de sabiduría, que siempre estás en este proceso continuo de estudios y de la enseñanza también. ¿Qué tienes ahora? ¿Qué estás enseñando ahora? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que estás compartiendo a tus alumnos? Pues sigo compartiendo mucho esta idea, que bueno, se me ha hecho más clara, esta idea de que como seres humanos hemos creído que somos mecánicos. O sea, fuimos creyendo durante muchos años que, y de hecho todo el lenguaje que utilizamos anatómicamente sigue manejando esta idea de biomecánica, palancas en las acciones de los movimientos, porque hemos tenido como este lenguaje, ¿no? Este lenguaje más de que si fuéramos como si fuéramos máquinas. Y para mí, a lo largo de toda mi práctica, he redescubierto la riqueza de reconocerme como un ser biológico. Creo que me lo ha enriquecido todos los estudios que hemos hecho de Body Mind Movement, toda la comprensión de la fascia. Entonces, el poderme reconocer que me parezco más a la naturaleza, que me parezco más a las plantas, que me parezco más a los minerales, a los animales, a las montañas, y darme cuenta cómo se expresa la naturaleza, creo que eso ha impregnado muchísimo mi enseñanza. Esta enseñanza en la que quiero y deseo siempre compartir que la gente se vea con este amor de verse a sí mismo como un ser que está todo el tiempo creándose a sí mismo. O sea, creemos muchas veces que, bueno, nos creamos embriológicamente, ya nacimos, ya somos personas, ahí terminó. Y no es cierto. O sea, nuestro organismo está permanentemente en evolución, tiene toda una serie de procesos metabólicos y en realidad tu intervención en esos procesos metabólicos comprende que consideres y comprendas que todo lo que haces, cómo comes, cómo te mueves, lo que escoges hacer, cómo controlas de alguna manera si estás todo el tiempo viendo la televisión o los aparatos electrónicos, etcétera, es una manera de cuidarte. O sea, el que tú decidas eso, o sea, decidas una cosa o decidas otra, estás estableciéndote en cómo es tu medicina de la vida.
¿sí? La medicina del movimiento, la medicina de la conciencia, la medicina de la alimentación, la medicina de los sentidos, como decíamos hace un momento. Entonces, lo que yo busco compartir en mis clases es que las personas puedan reconocerse nuevamente como esta vida que está todo el tiempo latente y recreándose constantemente, recreándose constantemente. Yo creo que la tragedia más grande que podemos tener como seres humanos es creer que todos los días son los mismos. Y que somos la misma persona y que vamos en deterioro y en detrimento. Esa es una tragedia, porque es una creencia atroz. Qué interesante, Rose. ¿Y dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, mi página y también mis redes es rosmariatri con rosemariatri.com, o pueden acceder por medio de Vitalidad Somática. Como verás, la palabra vitalidad es una de mis pasiones y así que ahí me pueden encontrar los talleres que doy, las clases que estoy dando. Doy clases de práctica los martes y viernes, y estoy por iniciar un taller pronto que lo he tenido que posponer un poquito porque he estado más en mi función de abuela y de mamá y de todo. O sea que he estado muy inmersa en mi familia y no me ha sido tan fácil terminar de lanzar el taller, pero pronto vamos a iniciar un taller que se llama Sadhana del Corazón, el camino del aprendiz. Qué maravilla. Rosmary, te agradezco muchísimo por estar hoy con nosotros, por compartir tu historia de amor, por compartir tu sabiduría, tu conocimiento y esta visión que es una visión diferente a la que estamos acostumbrados, una visión diferente de la vida, de lo que es nuestro cuerpo, de lo que somos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julia. Yo honro mucho tu camino de aprendizaje, que he tenido el honor de estar a tu lado y ver cómo has crecido, cómo estás floreciendo en este proceso, hablando de que somos seres vivos, biológicos y más parecidos a la naturaleza. Estás en un proceso de florecimiento extraordinario. Muchas gracias por tu invitación. Y gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Bonito día a todos. Gracias. Hoy hay muchísima gente aquí que les estoy mandando los saluditos. Gracias, saludos. Yo también. Cuando no tengo los lentes puestos no lo puedo ver todo, pero yo también se los mando con mucho gusto y con muchísimo cariño a todos. Cuídate mucho. Estoy mandando. Sí, gracias. Bye. Gracias. Cuídense todos. Ámense todos.